hemos leído este breve texto We have read this brief text donde nos dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. in where it tells us that his gifts and calling of God are irrevocable. Y con todo mi corazón With all my heart, anhelo I long de que todos comprendamos la magnitud that all of us would comprehend the magnitude de lo que Dios nos está diciendo en estas breves palabras. of what God is telling us in these brief words. He traído otras versiones de la Escritura respecto a este texto I've brought other versions regarding this text para que veamos en otros textos quizás quede más explicado that lo que la palabra de Dios nos dice en 11:29. maybe offer us a clearer explanation of what Romans 11:29 says to us. Tenemos el segundo texto que dice, In the second text it says, God never takes back his gifts or revokes his choice. Dios nunca toma de regreso, lo digo a mi manera, sus dones ni revoca su llamado. Otro texto, Another text, for God does not withdraw his gift and his call. Dios no retira su llamado, su don ni su llamado. En la español dice, los dones de Dios y su llamamiento no pueden ser anulados. No pueden ser anulados. No los retira. In the Spanish it says that they would never be annulled. No sé si hay otro texto, leemos ahí. Third text says, God does not change his mind when he chooses men and gives them his gifts. Dios no cambia su mente con los dones que Él nos da, God does not Ni- change his mind with the ni gifts con that he su gives llamado. us, nor his calling. Eso es muy importante, hermano. That is very important, brothers. Que Dios no es como el hombre. And God is not like man. El hombre cambia su mente, Man changes his mind. pero Dios con lo que Él da, But God, with the things that he gives, con los dones, with the gifts, con su llamamiento, with his calling, Él no cambia. he does not change. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Y eso, hermanos, nos da una gran seguridad That gives us a great assurance a los que hemos creído to those who believe que estamos en las manos de un Dios that poderoso. we are in the hands of a mighty Hallelujah. God. Hallelujah. En el griego, In the Greek, el texto dice, the text says, los dones de Dios y su llamamiento son sin arrepentimiento. the calling and gifts of God are without repentance. Amén. Son sin arrepentimiento. It's without repentance. Dios no se arrepiente, eso quiere decir el verso, que Dios no se arrepiente de lo que Él nos ha dado. It means that God does not repent of the things that he has given us. Dios no se arrepiente del llamamiento que nos ha dado. He doesn't repent of the calling that he's given us. Puede quizá usted decir, hermano o hermana, Maybe, brother or sister, you might say, yo le he sido infiel al Señor en tantas cosas, I've been unfaithful to the Lord in so many things, pero Dios no se arrepiente de haberlo llamado. but he does not repent from calling you. Puede decir, yo no le he servido tanto al Señor como Él se lo merece. You might say, I haven't served him as much as he deserves to be served. Pero Él dice que no se arrepiente de haberlo llamado. But he says he doesn't repent from giving you that calling. Ese texto nos da la seguridad That text gives us assurance de que en cuanto a las doctrinas de la gracia, that within the doctrines of grace,
Dios no se arrepiente de habernos dado gracia sobre gracia. He does not repent from giving us grace upon grace. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Vamos a meditar brevemente We're going to briefly meditate en las doctrinas de la gracia que todavía nos restan. in the remaining doctrines of grace. Ya la vez anterior estudiamos algunas. Now, in the previous occasion, we studied some of those. Y si ustedes recuerdan, And if you remember, citamos algunos textos bíblicos we looked at certain biblical texts, como el que dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. such as through one man sin and death entered, and thus all men fell. Y en el profeta Ezequiel, In the prophet Ezekiel, el Señor dice, the Lord says, yo no quiero la muerte del que muere. I don't want the death of the one who dies. Él dice que no quiere la muerte eterna del que muere físicamente. He doesn't want the eternal death of the one who dies physically. Y para ello nuestro Dios, For the Lord, en su infinito amor, in his infinite love, proveyó el medio provided the means para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Él. by which we may be reconciled with him. Desde el Antiguo Testamento, From the Old Testament, el Señor estableció the Lord established que para que el hombre se reconciliara con Él, in order for man to be reconciled with him, tenía que ser a través de un sacrificio. it had to be done through a sacrifice. Y por eso en el Antiguo Testamento And that's why in the Old Testament, se sacrificaban corderos. they would offer up sacrifices of lambs. Cada año Every year, el sumo sacerdote the high priest, entraba al lugar santísimo, he would enter the holy place, en donde ofrecía en sacrificio un cordero in where he would offer up as a sacrifice a lamb que fuera sin defecto. that was without any defects. Lo sacrificaba He would sacrifice it, primero para expiación de sus pecados firstly, to atone for his own sins, y luego para expiación de los pecados del pueblo. and then to atone for the sins of the people. A través de ese sacrificio, And through this sacrifice, Dios quedaba satisfecho. the Lord was satisfied. Pero los pecados del hombre, But the sins of man, por quienes era ofrecido el sacrificio, through which the sacrifice was offered, no quitaban el pecado definitivamente. it wouldn't remove sins indefinitely. Los cubría por un año. It would cover it just for a year. Al año siguiente había que repetir el mismo sacrificio. The following year, that same sacrifice had to be offered. Y así año con año, And this we'll see year año after year, tras año, year after year, por los siglos, forever, hasta que se llegó el cumplimiento de los tiempos until the ages were completed, en que Dios envió a su único hijo. when he sent his only son. Y cuando el Hijo de Dios And when the Son of God se acercó a donde estaba Juan el Bautista bautizando, approached where John the Baptist was baptizing, y aunque Juan no lo conocía, and even though John didn't know him, pero al verlo dijo, but seeing him, he said, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Juan lo presenta como un cordero, John presents him as a lamb, ya dispuesto al sacrificio, already disposed to be a sacrifice, porque tenía que quitar el pecado. because he needed to remove sin.
Y el pecado solamente se quita a través de la muerte. And sin could only be removed through death. Ahí venía el Cordero de Dios, dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros. And therefore we see the Lamb of God willing to die for the sins of man. Murió en la cruz. He died on the cross. Él era Cordero sin mancha, He was the Lamb without a stain, sin pecado. without sin. Pero en la cruz But on the cross, cargó sus pecados y He los bore míos. your sins and mine. Tomó nuestro lugar. He took our place. Nosotros éramos los que merecíamos morir, We were the ones that deserved to die. pero Él tomó nuestro lugar. But He took our place. A eso se le llama expiación. That is what we call atonement. Veamos Let us see lo que es expiación. what this means. Remover el pecado a través del sacrificio de una víctima. To atone means to remove sin through the sacrifice of a victim. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua de lo que es expiación. That's what the dictionary says. Ahora veamos la expiación con respecto ya con un significado más teológico. Now let us look at another definition that is more theological. Dice, es el acto de remover permanentemente el pecado a través del sacrificio de Cristo, satisfaciendo las demandas de la justicia divina por la excelencia de la víctima, quien, como el Hijo del Hombre, representaba la humanidad y también era Dios manifestado en carne. The act of permanently removing sin through the sacrifice of Christ, satisfying the demands of divine justice by the excellence of the victim, who, as the Son of Man, represented humanity while also being God manifested in the flesh. Eso es expiación. That is the atonement. Pero vea, hermanos, que tenía que ser sacrificado el Hijo de Dios But notice that the Son of God had to be sacrificed como representante de la humanidad, as a representative of humanity. porque Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. He himself would refer to himself as Son of Pero Man. además la excelencia de esa víctima More than that, the excellence of this victim, era el mismo Dios manifestado en carne. it was God himself manifested in the flesh. Fue un solo sacrificio. It was just one sacrifice. Por un solo sacrificio perdonó With that one sacrifice, definitivamente he el forgave pecado definitely de sin aquellos que creemos en Él. for all those who believe in him. Ahora bien, Now then, aquí sí surge una pregunta muy importante, this raises a very important question. porque nosotros hemos escrito allí expiación limitada. What we've put up there says limited atonement. Eso es la idea de una frontera, de un límite. This was an expression of a Y la limitation. pregunta es, ¿por quiénes Cristo se sacrificó? The question then is, to whom did Jesus offer this sacrifice? ¿Por quiénes Cristo murió allá en la cruz? Who did Christ die for? Hay una teoría que dice que Cristo murió por toda la humanidad, expió el pecado de toda la humanidad. There is a theory going around that says that Christ atoned for I- all of humanity. A esa teoría se le llama universalista. This theory is referred to as universalism. Pero la experiencia nos muestra But experience teaches us que todo el mundo está en rebelión contra Dios, that the whole world is in rebellion against God. que la humanidad se complace en vivir en rebelión contra Dios, That all of humanity is pleased to be rebellious against God. se complace en vivir deleitándose en el pecado, It is satisfied in dealing with sins
Por lo tanto, no tienen temor de Dios. and therefore has no fear of God. Entonces, ¿por quiénes se sacrificó Cristo? So then we ask again, who did Christ die for? La Biblia nos da la respuesta. Well, the Bible gives us that answer. En primer lugar, nos dice First, en el Evangelio de Juan it tells us in the Gospel of John que Él se sacrificó o murió por sus ovejas. that he died for his sheep. De toda esa humanidad, hay un grupo de personas a las que Jesús le llama sus ovejas. There's a group of people to whom Jesus calls his sheep, Y es por ellas que dice que dio la vida. and it is for them that he gave his life. Dice la Escritura, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y soy conocido por mis propias ovejas. Así como el Padre me conoce, así soy conocido por el Padre y pongo mi vida por las ovejas. It says, I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ahí dice que la expiación está limitada a los que él llama sus ovejas. It tells us there that his atonement was limited to his sheep, Porque siendo él el buen pastor, because him being the good shepherd, solo sus ovejas lo siguen. it is only his sheep that follow him. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. It says in John 10:27, my sheep hear my voice, and Ahora I les know voy a them, preguntar, and they follow me. Now I'm going to ask you, ¿han oído ustedes la voz del Señor? have you heard the voice of God? ¿Han oído ustedes la voz del buen pastor? Have you heard the voice of the good Él nos habla a shepherd? través de la He Escritura. speaks to us through the scriptures. ¿Siguen ustedes a ese buen pastor? Are you following that good shepherd? ¿Lo seguimos a él? Are we following him? Amén. Amen. Entonces somos sus ovejas. Then we are his sheep, Porque oímos su voz. because we hear his voice, Porque lo seguimos. because we follow him. Entonces, por nosotros, por ese grupo de personas que han oído la voz del Señor y que lo siguen, es por quienes Él se sacrificó. Therefore, it is for us who hear his voice and follow him, it is for us that he came and died for. Pero dice más adelante And it goes on to say, que Él también dio su vida por sus amigos. it says that he also gave his life for his friends. Hay otro grupo de personas que al Señor le llama sus amigos. There's another group of people to which he refers to them as his Veamos lo friends. que dice la Escritura, Let us Juan see what 15:3. the scriptures say in John 15:13. Nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su propia vida por sus amigos. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Entonces, cuando Él pone su vida ya en la cruz, es That- porque Él nos llama que somos sus amigos. Therefore, when he offered up his life at the cross, he's calling us his friends. Qué gran privilegio, What a hermanos, great tenemos. privilege, brothers, that we have. Que el Hijo de Dios nos llame amigos. The Son of God would call us his friends. Y mira que tiene enemigos también. And listen, there are also enemies as well. El apóstol Pablo dice The Apostle Paul que hay says otros que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin es la condenación that there are enemies of the cross, de Cristo, cuyo fin es la condenación which will be the condemnation. o la perdición. Entonces hay otro grupo de personas que no son amigos, So therefore, there sino are que les some llama enemigos. who are not his friends, and he calls them his enemies. Y de estos enemigos su fin es la perdición. And these people deserve condemnation.
Pero también aclara la Escritura que Él expió los pecados de su pueblo. And the scriptures also say that he atoned for the sins of his people, Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de todo mal y purificarse a sí mismo un pueblo especial, celoso de buenas obras. Titus 2:14 says, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Entonces, Él murió por un pueblo especial. Therefore we see that he died for a special people. Escogió un pueblo He y chose ese a people, pueblo, hermanos, es o lo integramos cada uno de aquellos por los cuales Él dio su vida. Luego dice, además del pueblo, que dio su vida por la iglesia. Not only that, but it also goes on to say that he gave his life for the church. Por la iglesia. For the church. No está ahí. Veamos lo que dice en Efesios 5:25. Let us see what it says in Ephesians. Efesios 5:25. 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Entonces, hermanos, la expiación está limitada a la iglesia del Señor. Therefore we see, brothers, that the atonement was limited to his church. La iglesia del Señor es el pueblo del Señor. The church is the people of God. La iglesia está formada o integrada por los amigos del Señor. The church is integrated amongst the friends of God. La iglesia la forman las ovejas del Señor. It is the church that make up the sheep of God. La expiación es limitada a ese grupo de personas The atonement, therefore, is limited to that group of people que nos sacó del mundo, de allá nos trajo para hacernos un pueblo especial. He's taken us out of Si darkness. to tiene be la his special escritura, people. hermanos, leamos ahí vamos a leer unos versículos en Juan, Let us go to John capítulo 17. chapter 17. Lo vamos a leer juntos para que veamos. We're going to read it together so that we may see. Juan 17, 6. John chapter 17 verse 6 Dice así: says as follows. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. I have manifested your name to the people, whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me. ¿Ve usted, hermano? You see, brothers? Estamos en el mundo, We were in the world, pero de ese mundo el Señor nos rescató, but from that world God has Y nos rescued trajo, us, and He has brought us, nos apartó He has set us para apart que seamos su pueblo, so that we may be His people, para que seamos la iglesia. that we may be His church. Al resto del mundo lo dejó, The rest of the world, He left allá behind. ellos. Pero a nosotros, Él nos llamó. But to us, He has called us. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos Blessed be the el name of the versículo 9. Let us look at verse 9 Dice, versículo 9 de ese mismo capítulo: of the same chapter. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. I am praying for them,
I'm not praying for the world, but for those whom you have given me. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Mis hermanos, tenemos al Hijo de Dios rogando por aquellos que sacó del mundo, We see here that the Lord is praying for those who He's taken out of the world, por aquellos que le seguimos. for those who follow Him. Y vea, And see, Él no ruega por el mundo, He's not praying for the world. ruega por un pueblo especial, He's praying escogido, for a special people, a Santo. chosen people, a holy people que oyen su voz that hear His y voice que le siguen. and that follow Him. Por ellos es que el Señor expió los pecados, It is for them that He atoned for the no por sins. todo el mundo, Not for the whole world. no por todo el mundo. Not for the whole world. Amén. Amen. Ahora bien, hermanos, Now then, brothers, si desde antes, porque cuando vimos la elección, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. scriptures tell us that He had chosen us even before the foundations of the world. Pero se llegó un momento But a time came en que Dios nos iba a dar la oportunidad that He would offer us an opportunity de que oyéramos su voz. to hear His voice. Alguien nos habló del Evangelio. Someone may have spoken to us about the gospel. Alguien nos predicó. Someone may have preached to us. O quizás tuvimos la oportunidad de leer la Escritura. Maybe we were given the opportunity to read the scriptures. Y a través de la lectura de la Escritura, el Señor nos habló. And through our reading of the scriptures, the Lord spoke to us. Y entonces creímos And therefore we believed lo que nos predicaron, what they preached to us, lo que leímos. what we read. Y creímos en nuestro Dios. And we believed in our God. Ahí ocurrió algo muy especial. In that moment, something special occurred. Ese fue el momento en que Dios nos llamó, That was the moment that God called us. que fue de diversas circunstancias para cada uno de nosotros. And it was in diverse manners that He did this. Tuvimos diferentes We all experiencias had cuando el different Señor nos llamó, experiences when God called us. pero no lo rechazamos. We didn't reject Him. Por cuanto éramos ovejas de Él, Because while we are His sheep, oímos su voz. we hear His voice. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit obró en nuestras vidas worked in our lives para que nos arrepintiéramos. so that we may come to a place of repentance. Porque dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Because the scriptures tell us without repentance there is no forgiveness of sin. Pero es el Espíritu But it Santo was que the obró. Holy Spirit that worked. Nos arrepentimos de nuestros We pecados repented from our sin. y en ese momento And in that very moment, ocurrió algo aún más maravilloso. something even more marvelous occurred. Nacimos de nuevo. We were born again. Nos convertimos en nuevas criaturas. We were made new creatures. Llegamos a ser hijos de Dios. We became children of Bendito God. sea Dios. Blessed be the name of God. Ese es el llamamiento That is the calling que no pudimos rechazarlo. that we could not have rejected. Dios nos había dado ese He momento, had ese given us día, that moment, that day, para ser hijos suyos. to become children of His. La Escritura está llena de ejemplos de And the llamamientos. Word of God is filled with examples of these types of calling. Y quizás el primer llamamiento que tuvo la iglesia, And perhaps the first calling that o we sea, see cuando in la the church, iglesia ya se formó, in regards to its initial forming, amén, fue cuando en el día de Pentecostés, may have been at the day of Pentecost. Pedro predicó su primer mensaje. Peter preached his first sermon. Ya ustedes saben, hermanos, cómo estaban los discípulos de temerosos. Now, you know how the disciples were at that time, very afraid and timid, Porque el Señor había muerto, because the Lord had died. ya no estaba con ellos, He wasn't with them anymore. había tristeza, There was sadness. desánimo, They were discouraged.
Pero cuando hay tristeza y desánimo en la vida de los hijos de Dios, When there is sadness and discouragement in the life of believers, Dios no nos abandona. God does not abandon us. Él dice, yo soy tu mano derecha, He yo says, te I ayudo. am your right hand. I am with you. Y aunque estaban tristes, And even though they were sad, pero allá en Pentecostés ocurrió algo on maravilloso. the day of Pentecost, a wonderful thing occurred. Según la palabra de Dios, Accordingly to the según word sus of God, promesas, accordingly to his promises, ellos tenían que estar reunidos en un lugar they were meant to be united in a particular place para que viniera el Espíritu Santo sobre sus vidas. so that the Holy Spirit may fall upon their lives. Y el Espíritu Santo vino como un viento recio And this Holy Spirit came like a mighty rushing wind. y como llamas de lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. And like divided tongues as a fire appeared to them and rested on them. Allí recibieron el poder de Dios. And there they received the power of God. Ahí se inició la iglesia That del is where Señor. the church began. Y ya después no hubo temor. And after that, there was no longer fear. Eran hombres They valientes were brave men, que estaban dispuestos that they were willing a cumplir con la misión. to fulfill the mission. Y era predicar el evangelio. And that was to preach the gospel. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se Peter, levantó. filled with the Holy Spirit, got up. Y como era fiesta nacional de los And judíos, since this was a festival, a national festival of the Jews, habían miles de there were personas. thousands of people. Predicó la palabra. He preached the good news. Y allí el Señor llamó a 3,000 personas de una vez. And there he called 3,000 people in one go. Ese fue llamamiento eficaz. That is the effectual calling, Gracia irresistible. or irresistible grace. Gracia irresistible. Irresistible grace. Dice así, It says, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timothy 1:9 says, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Si analizáramos detenidamente palabra por palabra de ese texto, If we were to analyze word by word of this text, tenemos una riqueza de doctrina solamente en ese texto. we have a richness of doctrine just in this verse. Podríamos ver ahí We could see here que el llamamiento es un llamamiento santo, that this calling is a holy calling, que no es conforme a nuestros méritos. that it's not through our own merits. Ya hemos dicho Now we've said already de que la gracia de Dios that the grace of la God, recibimos that we receive no it, por méritos. not by works. Dios no se fijó en nosotros si habíamos hecho cosas buenas. He wasn't paying attention on whether or not you were doing good Él nos things. salvó por su He misericordia, saved us by his mercy, por su misericordia, by por his gracia, mercy, by grace, por don inmerecido. by a gift that we didn't deserve. Y dice, And it says, la gracia que nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. a grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Esa gracia ya el Señor nos la había dado That grace the Lord had already given, desde antes de los tiempos de los siglos. even before time began. Pero se llegó el momento But it arrived at a moment de nuestro llamamiento, of our calling, llamamiento santo. this holy calling. Y ahí es donde dice el texto que leímos, And that's what this text says that we've just read, que irrevocable es el llamamiento de Dios. that the calling is irrevocable of God. Desde el momento en From the que moment usted creyó, that you believed, ha sido llamado.
you were called. Y ese llamamiento permanece And that calling remains, hasta el día que nos vayamos con Él. remains until we go off to be with the Lord. Porque no se puede anular, Because it cannot be annulled. no se puede quitar, It cannot be removed. no se puede revocar. It cannot be taken away. Y Dios no se arrepiente, hermano y hermana, de haberlo llamado. And God does not regret in calling Porque dice que el brothers. llamamiento es sin arrepentimiento. Because his calling is without regret or Pero repentance. hay que entender que sin arrepentimiento de parte de Dios, ¿verdad? Dios no se arrepiente. God does not Ese es el llamamiento repent. eficaz o gracia irresistible. That is irresistible grace or effectual calling. Ahora, hermanos, si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Now, if God has chosen us even before the foundations of the world, nos dio su gracia desde antes de la fundación del mundo, He's given us His grace even before the foundations of the world, nos ha hecho un llamamiento santo He's given us a holy calling que no se puede revocar. that cannot be revoked. Quiere decir This means que en las manos de Dios estamos seguros. that in God's hands we are secured. Solamente en Dios estamos seguros. Only in the hands of God we are secure. En Dios tenemos una seguridad. In God we have assurance. Él dijo que el que crea en Él tiene vida eterna. The one who believes in Him has eternal life. Y aquí quiero que vea, hermanos, I el want you to see significado this, de la brothers, palabra. the significance of this word. Porque hay quienes equivocadamente creen Because there are those who wrongly think de que Dios no nos ha dado vida eterna, God hasn't given us eternal life. que nos ha dado una vida cristiana por algún tiempo, That God has given us a Christian life but for a period. pero que no es seguro, But it's not certain. que no hay seguridad. There's no security. Pero Dios dice, yo le doy vida eterna. But God says, I give you eternal life. A eso, hermanos, que estamos seguros en las manos de Dios y que Dios nos ha dado vida eterna, se llama perseverancia de los santos. Now, the fact that we are secured in His hands and that He's given us eternity, this is referred to as the perseverance of the saints O seguridad eterna de la salvación. or eternal assurance De la salvación. of salvation. Veamos unos versículos, hermano. Let us look at some verses, brothers. Juan 6:39. John 6:39 Dice así la Escritura. says as follows. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. John 6:39 says, "And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day." Fíjate que dice que es la voluntad del Padre, It says that this is the will of the Father, que no pierda nada that he doesn't lose no one. de aquellos que le dio. Out of those people that he has Él been no given, va a perder a ninguno. he will not lose not even one. Y aquí es donde surge, hermanos, And here's where something arises, dos contradicciones dentro del pueblo cristiano. maybe two contradictions between the people of God. Y todo el pueblo cristiano In the Christian movement, está ubicado en un lado o en el otro, we find some on one side or on the other. en un sistema teológico o en el otro sistema In teológico, one systematic theology or another. ya sea que lo conozca o que no lo conozca, Whether or not you know them or not, ya sea que se lo hayan enseñado o no se lo hayan whether or enseñado, not you've learned of these or not, pero
según creemos en la salvación, But nevertheless, we believe in hay salvation. una gran mayoría de cristianos There are many Christians que dicen que la salvación se puede perder, who say that salvation can be lost, que la salvación se pierde. that salvation can be lost. Estos están en un grupo que These lo are estudiamos anteriormente, In a specific group that we studied last time, que se llama arminianismo. what we call the Arminianism. El arminianismo, In lo voy a Arminianism, repetir, I will repeat it, cree believe que el cristiano that the Christian, es colaborador de su salvación, he cooperates in his own salvation, que mantiene la salvación mediante su propio esfuerzo. that he attains salvation according to his own efforts. Y según su humanidad, que es cambiante, And according to his nature that can change, él puede llegar un momento a perder la salvación. he might reach a point where he might lose his salvation Porque la tiene basada en su propio esfuerzo, because it's based upon his own efforts, en lo que yo hago. in what I do. Ese es un grupo de cristianos. That is one group of Pero Christians. está el otro grupo, Now we have another group, el que creemos que la salvación no se pierde, those who believe that salvation is not lost, que la salvación es de Dios that salvation is of God, y que el hombre no puede poner nada absolutamente para su salvación. and that man cannot contribute at all to his own salvation. Cristo lo hizo todo. Christ has done it all. Su obra es perfecta His work is perfect, y su palabra and his word nos da esa seguridad. gives us that assurance. Entonces hay dos grupos, Therefore, there's two groups. en los que por su libre albedrío Those- escogen la salvación y la pueden perder. According to their free will, can choose or even lose their salvation. Y el otro grupo And then the other group que le cree a Dios, that believe God, que nosotros no buscamos a Dios. that we don't search after God. Él fue el que nos buscó. It was He Y then who nos chose llamó. us and called us. Porque la Biblia dice que no hay ninguno que busque a Dios. Because the Word tells Eso us está bien that no clarísimo. man searches for God. Nadie Please. puede buscar a Dios. No one searches for God. Es Dios quien se acerca a It is nosotros. God who gets close to us. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. We were dead in our trespasses. Y cuando Él se acerca nos da vida. And when He approached us, He gave us life. Estando muertos, Él nos da vida. While we were dead, He gave us life. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Entonces, repetimos el texto, que la voluntad del Padre es que Jesucristo no pierda nada. So we read that text again, that it is the will of God to not lose any. Luego, Juan 10, 28, 29. John 10, 28 to 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. It says, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Veamos todo lo que hay ahí. Let us see what this text says. La vida que nos ha dado es eterna. The life that He has given us is Vida eternal. eterna. That's eternal life. Segundo punto. Second point. A los que Él nos da vida eterna no perecerán jamás. To those whom He gives eternal life shall never perish. Tercero, Thirdly, ni el diablo las arrebatará de la mano de Él. the devil himself cannot snatch Nadie. them from their hands. No one. Porque el Padre es mayor
que todos. because the Father is greater than them all. Y lo vuelve a repetir, nadie las puede arrebatar de la mano de mi And Padre. he goes on to repeat that no one can snatch them out of my Father's hand. Eso es seguridad eterna de la salvación. That is assurance of our salvation. Pero si alguien viene, no, pero la salvación se puede perder, estaría en contra de todo eso. So if someone comes and says, no, you can lose your salvation, well, they're No le contrary to the importaría lo que scripture. el Señor está diciendo. They're not reading what the Word of God says. Hay además, hermanos, en la Escritura There are other portions in Scripture, una gran cantidad de textos so many texts que nos hablan de esta verdad. that speaks to us about this truth. Y hay pruebas irrefutables. And there is tests that are irrefutable. Uno de ellos One of those es que Dios is that God eligió a los herederos de la salvación. elects those heirs for salvation. Siendo que Dios los elige para salvación, Since God chooses us for salvation, Él sería burlado he would be mocked si alguna vez a uno de los que Él escogió if one of those whom he has chosen se perdiera. would be lost. Sería burlado. He would be mocked. Si alguien se apartara de los que Él llamó. If one of those whom he's called Mira, has set themselves apart. El apóstol Pablo nos habla con palabras The Apostle Paul speaks to us que nos aseguran and that assure us de que en las manos de Dios estamos seguros. with words that affirm that in the hands of God we're secure. Él dice en Romanos 8:35, It says in Romans chapter 8, dice, verse se pregunta él, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada? ¿Quién? Paul asks this question: who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Who? Y se da la respuesta. And the response is given. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. We are more than conquerors in Christ Jesus. Por lo cual estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, For I know that nor angels, nor principles, or powers, ni la muerte, ni la vida, nor death, nor life, ni lo presente, ni lo porvenir, nor the present or what is to come, ni lo alto, ni lo profundo, nor the highest or the lowest, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en nothing in Cristo Jesús. creation will separate us from the love of Christ. No hay nada There's nothing que nos pueda separar del amor de Cristo. that could separate us from the love of Bendito Christ. sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Entonces, porque Dios nos eligió. It's because God has chosen us. Por eso Él les dice a los tesalonicenses That's why he says to the que Él le da to those in gracias a Thessalonica Dios porque Dios los ha escogido para salvación. that he gives God thanks because they have been chosen for salvation. Otra prueba de la seguridad eterna de la salvación es la expiación de Cristo. Another proof about our eternal security is the atonement of Christ. Es la expiación de Cristo. Is the atonement of Christ. Imagínense, hermanos, de que Cristo murió por usted, Imagine with me, brothers, that Christ has died Él for you. que era sin pecado, He who was without llevó sin sus pecados, took your sins, murió en la cruz, died on the cross, derramó su sangre. poured his blood. Y la Biblia dice que hemos sido comprados a precio de sangre. And the scriptures tell us that we were purchased at the cost of his blood. Si uno de aquellos que el Señor compró se perdiera, If one of those whom Christ has purchased were to be lost,
su sacrificio hubiera sido en vano. His sacrifice would be in vain. Y el sacrificio del Señor no ha sido en vano. But his sacrifice Por has not cuanto been in usted ha vain. creído, le ha dado vida eterna. So for those who have believed, he has given you eternal life. Y no perecerá jamás, And ni you shall nadie lo never arrebatará de perish, su mano. and no one will snatch you away from his hand. Dice Romanos, It says in Vamos. Romans 8, Romans 5, 8, 8, 9. Romans 8, 5. Ya vamos a terminar, hermanos. We're Falta almost solamente finished. la mitad. We're almost halfway there though. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. It says in Romans 5, 8 to 9, but God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Vea todo lo que dice el texto, hermano. You see what this text says? Cristo murió por usted, Christ died for you, por nosotros, for us, aún siendo pecadores, hermano. even though Mire we are sinners. Cuán grande es el amor de Dios. Look at how wonderful his love is for us. Cuando Él murió por cada uno de nosotros, When he died for us, Él nos dijo, la fulana es una persona buena, He didn't say, honesta, recta, pura. this person such and such is good, upright, Voy a righteous. morir por esa I'm going persona. to die for that person. No, no. No, he didn't say Él lo vio that. que era pecador, He knew that we were que sinners, estaba muerto en pecados. that we were dead in trespasses. Y aún así And yet despite nos that, amó he loved us y murió por nosotros. and died for us. Ahora, al creer en Él ya estamos justificados. And now in him we have been justified, Que es otro aspecto de la salvación, la justificación. which is another aspect of salvation, which is justification. La justificación significa Justification legalmente. means legally. Es una palabra legal It's a legal term que Dios nos ve sin pecado. that he sees us Esa es without justificación. sin. That's justification. Sin pecado, sin culpa. Without sin. Ahora dice, Now it says, siendo justificados being por justified, Él, seremos salvos de la ira. we will be Viene una saved ira sobre from este mundo, hermano. wrath. Pero por Él somos salvos. Es una prueba Through him de la seguridad we eterna. are saved. Tercero, Thirdly, la obra de Cristo como nuestro abogado. the work of Christ as our advocate. Nosotros, hermanos, necesitamos necesitamos un abogado. Brothers, we need an advocate Porque estamos en la carne. because we're in the flesh. Esta carne es débil, This flesh is weak, imperfecta. imperfect, Y muchas veces le fallamos a Dios. and we fail him many times. No que andemos buscando fallarle, cómo fallarle. Not that we're looking to Pero alguna vez le commit sins fallamos de against alguna him, manera. but we fail him nonetheless. Pero no todo está terminado, hermano. But that's not the end of the No todo story, está brothers. terminado. Dios proveyó para eso. That's why God provided, Porque sabía lo que somos, lo que hay en nosotros. because he knows what we are, what's in us. Y entonces leemos ahí en Romanos 8:30, Let us read in Romans 8:34. 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Gloria a Dios. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romans 8:34 says, "Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God,
who indeed is interceding for us. Tenemos algo que está a la diestra del Padre. There it El que tells murió us por that nosotros he is at the right hand of the Father. resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. That he came, he died, and he ascended and is now at the right hand of the Y Father. allá intercede por nosotros. And there he's interceding on our behalf. Porque siempre, hermanos, hay alguien que nos está acusando. Because there's always someone out there who's accusing us. Siempre hay alguien que nos está condenando. There is always one out there who's condemning us. Que está viendo las faltas que podemos hacer. Because he's always there seeing the faults that we Y may nos have. acusa. And he accuses us. Pero mire que ante la diestra del Padre tenemos quien intercede. Nevertheless, we have one who, before the Father, there's one who intercedes. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. And that is Christ Jesus, our Lord. Veamos el siguiente texto. Let us look at the next text. 1 Juan 2:1. 1 John 2:1. Hijitos, dice. Hijitos. Estas cosas les escribo. ¿Para qué? Por si acaso pecaran. Y dice, y si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Cristo Jesús el justo. My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, So dice, Jesus Christ, the righteous. estas cosas les escribo para que no pequen. So he says, I write these things so that you Toda la won't sin. escritura, para que no pequen. Or the scriptures, so that you won't sin. Pero si alguno ha pecado, But if any of you sin, abogado tenemos. we have an advocate. Abogado tenemos. We have an Mire, hermano, advocate. y este abogado, And this advocate, hasta este día, to this very day, no ha perdido ningún caso. has not lost one Bendito case. Dios. Blessed be the name of the Lord. Todas las acusaciones que se presentan ante Dios All the por parte del accusations enemigo, that people bring or by the enemy, Jesús Jesus gana todos esos pleitos. wins against all those cases. Él no ha perdido ningún caso, He has not lost one case, porque por su sangre hemos sido lavados, because through his blood we have been Comprados. washed, bought, justificados. justified. Bendito sea el nombre de Blessed Dios. be the name of the Lord. ¿Estamos seguros, hermano? Are we assured, Usted tiene un brothers? gran abogado delante del Padre. Because you have a great advocate before the Father. Y tenga esa seguridad You can have this assurance que Él no ha perdido ningún caso that he hasta has hoy. never lost Ni one perderá. case, and he will never lose one. Ya terminamos, hermano. 2 We're almost minutos done, más. brothers. Otra prueba. Another proof. Cuando creímos, recibimos un sello. When we believed, we received a seal. El sello con el Espíritu Santo. A seal from the Holy Spirit. Veamos lo que dice el texto. Let us see what the text says. En Él también, cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. It says, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. Amén. Amen. Mira, hermano, cuando creímos, You see, brothers, fuimos nuevas criaturas, when we believed, we became new creatures. fuimos sellados We were sealed con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Eso es un término legal. That's a legal term. Eso es una garantía que tenemos. That is a guarantee that we have. Porque Dios no nos compró así
sin ningún documento, sin nada que garantizara nuestra compra. God didn't purchase us without any proof of purchase. Nos selló con el Espíritu Santo de He la sealed promesa. us with the spirit of Y promise. esa, dice, es la garantía que It says tenemos that he hasta que is the completemos guarantee. nuestra redención Until he completes our redemption en el día de Jesucristo. on the day of the Lord. Esa es otra prueba, hermano. That's another proof, brothers. Ahora aquellos que no están sellados, por supuesto, van a perder la salvación si Now, no of están course, sellados. for those who haven't have the seal of God will be lost. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, But if you have the Holy Spirit in your life, ese es el sello que le garantiza that is the seal la that seguridad guarantees de su salvación. salvation Amén, of hermano. your life. Amen, brothers? Y luego hay una gran cantidad de textos, pero vamos a So leer el many texts último. that we can look at. Ahí están, ¿eh? But there you go, brothers. There's ¿Cuántos textos? So El que many cree en el texts. Hijo tiene vida eterna. one who believes in the Son has eternal life. Todos hablan de vida eterna. All of these speak of eternal life. Y el último texto que tenemos, no sé si está acá, The last text that we have here, este, el último. Con esto terminamos. and with this one we'll finish. Hay otros textos, pero There con are esto many terminamos. others. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Eso es todo, hermano. That's it, brothers. La salvación es un don, porque es un Salvation regalo, is no a la gift. compramos nosotros. Él la compró y nos la dio. It's a gift that is given to us. He purchased it and he gave it to us. Es un regalo. It is a gift. El llamamiento The es calling otro don de It's Dios. another gift of God. Él nos llamó. He called us Y esto, And this- como la fe también, que es don de Dios, through faith, y which is todas also a las gift, gracias and all those graces son irrevocables. are irrevocable. No hay nadie en este mundo There is no one in this world que pueda that can tachar esa palabra. remove that word. No hay nadie. There's no one. Está ahí It's there porque Dios nos la ha dado because God has given us that para word que creamos so that we may believe de que estamos seguros en sus manos. that we are secured Bendito in His sea hands. el nombre de Blessed Dios. be the name of the Lord. Amén, hermano. Amen, brothers. Dios me los bendiga a God bless you, todos. my brothers. Dios los bendiga a todos. May God bless you all. Pero esto ya aparte, This is a separate. pero podemos Issue. pensar, alguien puede pensar, hermano. Se les Maybe puede someone might ocurrir, think. porque como hay mentes que están medio nubladas, Because there are some minds out there that are están enneblinadas todavía, en penumbra, a little bit cloudy. entre luz y, In entre luz darkness. y sombra. Entonces, dije, entonces, como estamos seguros, Oh, so then since puedo we're vivir la secure, vida como yo quiera. I'm going to live my life how I want. Comamos y bebamos We're que gonna mañana drink and moriremos. eat because tomorrow we're going to die. No. Dios nos habla, hermanos, y en agradecimiento God speaks to us, a que brothers. llevemos una vida And santa. out of a gratitude heart, we live Porque el que holy nos lives. compró, Because He has el purchased que nos us. llamó, Because the one who has es called us santo. is holy. y Él dijo, And he sean santos "Be así holy, como yo soy santo. Just as I am holy. Entonces tenemos que dar una vida santificada. Therefore, we need to live a Y con la sanctified ayuda de life. Dios, And with the de help eso of the hablaremos Lord, el próximo estudio, que será el último que daré. we will de look at esta- this next time, and that will be the last lesson that we'll have on this. Después continuaremos si Dios nos lo permite, pero vamos a Later hablar on sobre we'll la continue. santidad But we will talk about sanctity, para que meditemos de que si somos nuevas criaturas, so that we may meditate, especially tenemos que vivir en una nueva vida. if we are new creatures, agradable therefore we must live a new Aquel life. que nos compró. One that is pleasing by Amén. the one who purchased us. Dios me los Amen. bendiga a todos, hermanos. May the Pongámonos Lord de bless pie. you, brothers. Let us stand up. Vamos.